que hay en tus... Muy buenas noches, República Dominicana, muy buenas noches, mundo. Qué privilegio para mí estar aquí, agradecido siempre de Dios que me da la vida, que me da la oportunidad, que me da la inteligencia y la sabiduría para poder comunicarles todas las cosas que nosotros vivimos en el día a día, como una familia atea, como psicólogos, como personas que estamos dedicados a la discapacidad en la República Dominicana. Mi nombre es Rafael Soto Cisnero, soy licenciado en psicología, con una vasta especialización de vida y de formación en lo que es el autismo y otras discapacidades. Estas son las cosas que hacen que uno se sienta bien, el poder servirle a la gente, el poder comunicar, el poder compartir nuestras experiencias. Estamos muy agradecidos con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, que ya por 2 años nos brinda este espacio en la persona del capitán de navío Hugo Gucochea Franco. También estamos agradecidos de la doctora María Pereira, quien desde Punta Cana dirige este programa, nos da las mejores directrices y es un faro para las personas del este, porque también es madre de un joven con discapacidad y a través de su trabajo, a través de su labor social, puede servirle y le ha servido a todas esas personas que están en el este. También queremos agradecerle a la doctora Marisa Botier, quien es abogada, que no es nuestra abogada y no está aquí hoy con nosotros, pero yo sé que donde quiera que ella está, no me sorprendería si aparece por ahí, porque si ella puede, ella viene. Ella sabe que es parte esencial de este programa. También queremos agradecerle a la licenciada Rita Hernández. Rita también, quien es una parte importante y quien es madre de un joven con autismo. Nosotros somos un equipo que estamos comprometidos con la discapacidad, que estamos comprometidos con el autismo, que estamos comprometidos con la gente. Es un honor y un privilegio para nosotros poder venir aquí cada jueves a IFA, la voz de las Fuerzas Armadas República Dominicana, primera emisora radiocultural de Latinoamérica que se transmitió desde una base militar. Esto es una emisora histórica, una emisora donde nosotros nos sentimos identificados con la mística porque primero lo nuestro, porque primero nuestra gente, porque de eso es que se trata. Estamos aquí hoy, esta noche, vamos a hablar de varios temas, de discapacidad, de salud mental. Cabe destacar que todo esto es posible, toda la magia de esta transmisión, de esta frecuencia que está por 106.9, por 102.7, sucede gracias también a la eficacia y a la pericia del licenciado Manuel Cordero, quien es el encargado del máster del control en este horario y quien siempre lo distingue con su presencia y sus buenas conversaciones. Nosotros hoy vamos a empezar la noche de hoy hablando del tema de la formación de los profesionales. Hoy yo tuve un día muy ajetreado. Hoy yo tuve un día demasiado complicado porque estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde esta mañana. Y no complicado por el decir que me siento cansado, no, nunca, imposible. Estar aquí a mí me da fuerza, sino porque estaba participando en una serie de congresos. Yo tengo un mes y pico hablando de los congresos aquí y de la importancia que tiene la formación de los futuros profesionales, tanto psicólogos, cualquier tipo de congreso, siempre y cuando le sume una valía, le sume un aprendizaje a los profesionales. Hoy yo tuve el honor de participar como expositor en el segundo Congreso de Ciencia y Profesión de la Psicología, que fue impartido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la anuencia de la Facultad de Humanidades y de su distinguido decano, esa persona, el doctor Roa Ogando, que siempre está colaborando, que siempre está de comunicador, que siempre está de hermano, de comunicativo, de expresivo, una persona muy emotiva y muy hermano del hermano allá en la Facultad de Humanidades. El decano Roa Ogando también bajo la dirección de nuestro maestro estrella, el doctor Carlos Hernández Ferreira, que siempre está invitado a este programa en todos los espacios que estemos. ¿Por qué? Porque la psicología, que es la que maneja los casos de autismo, las que dan las terapias, las que tiene la dinámica del diagnóstico, se forma en las universidades. Los profesionales de la psicología no se forman debajo de una mata, no se forman, no lo pare la tierra, nacen en las universidades, en las altas casas de estudio de cada país. En esta nos tocó tener la privada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
500 años de historia, 500 años de aporte de profesionales a la República Dominicana. Me tocó en mi anuencia hablar sobre la importancia y la realidad social de la salud mental en la República Dominicana contemporánea, año 2025. Esa diapositiva y explicación estará disponible a través de mi plataforma de YouTube, licenciado Rafael Soto Cisnero. La mayoría de informaciones que yo subo siempre son con la discapacidad, con orientaciones sobre el autismo, opiniones sobre diferentes temas. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud mental no solamente se puede limitar a hablar de psicología, hablar de pruebas psicométricas, porque mira, Cordero, es muy fuerte que yo venga aquí a hablar de una sola cosa, el día entero, todos los jueves, las personas se cansan. Nosotros tenemos que ser un espectro como lo es el autismo, abordar todas las cosas y no podemos dejar pasar por alto las actividades académicas. Este congreso estuvo frecuentado por muchísimos profesionales de diferentes regiones, San Francisco de Macorís, de Bonao. Le quiero mandar un saludo especial a la licenciada Isabel Torres, que es psicóloga industrial, que vino desde San Francisco de Macorís. También le quiero mandar un saludo especial a la licenciada Brinelli Guzmán, que también habló sobre la importancia de los recursos humanos y del manejo de conflictos. Cordero, el manejo de conflictos es un tema esencial también que debemos de conocer todo. ¿Por qué? Porque como se manejan los conflictos dentro de las instituciones, dentro de las empresas, dentro de los núcleos sociales, donde quiera que existen personas, siempre vamos a tener un manejo de conflictos. Entonces, cuando tenemos una formación, cuando tenemos un grado extra sobre lo que es el manejo de conflictos y a un precio tan módico como fue esta vez, gracias al Congreso, la gente se va nutrida, la gente se va con nuevas herramientas, el profesional se va conociendo otras cosas. Tenemos que agradecer también a la licenciada Jenny Ogando, que esperamos que pase por aquí en algún momento, quien es muy amiga mía y la vi por allá por la universidad también. También le quiero mandar a la tocaya de Jenny Sandoval, a mi amiga, que también queremos que pase por aquí. Cordero, nosotros tenemos un amplio maletín de profesionales que abordan temas de inclusión laboral, de discapacitados, que abordan temas de formación, de inserción. Tuvimos el ejemplo la semana pasada aquí de nuestra amiga Joana Santana, que nos llamó, de Rosanda Santana, que nos llamó de Abraza. Un saludo para Abraza, también esperamos su presencia por aquí, que son instituciones que están ligadas a la sociedad civil, son la sociedad civil en función porque son personas que tuvieron una discapacidad, al ver a veces la inoperancia o la falta de recursos en algunas cosas, en algunas terapias que a veces no se pueden efectuar en el país, ellos se ahogan. Entonces, como dice el buen dominicano, entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar la forma, porque si estamos aquí, tenemos que resolver aquí. Entonces, en ese camino nos encontramos con muchísimas personas que tienen diferentes discapacidades y que toman su rol dentro de la sociedad civil. Volviendo al tema de la universidad, entonces allá yo estuve hablando de la importancia de la salud mental, de todos los ejes, de los 15 principales ejes, a mi entender, en lo que rondan la salud mental y mis recomendaciones de qué deben hacer las personas, los psicólogos. ¿Por qué fue importante que nosotros vayamos a la universidad? Todo profesional que sale de una casa de estudio tiene que tener un compromiso con su alma máster. Tiene que volver a sus raíces. ¿Para qué? Para darle el ejemplo a esos estudiantes que están ahí. Yo sé que aquí también, dentro de las Fuerzas Armadas también así, existen los rangos. Y uno se siente bien cuando está en una institución que uno ve que los más veteranos, los que tienen mayor experiencia comparten también con los más jóvenes, con los más nuevos. ¿Por qué? Porque lo toman como ejemplo. Yo quiero ser como él, yo quiero lograr tal proeza. En este caso, la Universidad Autónoma de Santo Domingo se cuenta con muchos profesionales que fueron de los fundadores de la carrera, como es el caso del licenciado Carlos Hernández, como es el caso también de Pancorbo Hijo, que su papá fue fundador. También tenemos el caso de Nerio Arias, que todavía anda allá, que fueron de los fundadores de la carrera, que fueron a Estados Unidos, vinieron aquí a traer el pan de la enseñanza en la alta casa de estudio. Entonces, nosotros siempre desde aquí vamos a apoyar esos eventos, vamos a llamar a la sociedad, al empresariado, al gobierno, a las instituciones que se interesen en la formación de los profesionales de la salud mental, porque es muy importante, porque al final cuando te diagnostican un hijo con autismo, cuando tú tienes tendencia suicida, cuando tú tienes pensamientos o ideas erróneas, es para el psicólogo que te mandan. Entonces,
tú esperas un buen servicio, tú esperas una buena calidad, pero si tú no te encuentras a veces con las herramientas o ese psicólogo no tuvo esas herramientas necesarias, puede tener mucha buena formación, pero la psicología tiene una diferencia de muchas carreras, que la psicología se necesita un conocimiento global. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién te va a llegar. Te puede llegar Juan Pérez de Guachupita, como te puede llegar José Pérez del Naco, uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque para la discapacidad y para los temas de salud mental, todos somos iguales. Nadie se salva de eso. Entonces, es muy importante esa parte. También hablando del tema del autismo, que es un tema que a nosotros nos atañe, que es el núcleo principal de este programa y por el cual cada semana nosotros venimos aquí, porque tenemos esa necesidad de psicoeducar a la población. Está muy de moda, está muy en la palestra pública el término autismo, el término inclusión, el término discapacidad, el término ley de autismo, pero está también muy distante la teoría de la realidad, porque en la realidad las cosas son muy diferentes. Como conocedores de la condición del autismo, como familiares de personas con discapacidad, como miembro de una sociedad en la cual el gobierno ha dado una respuesta porque se promulgó una ley, porque nosotros los padres y la sociedad civil, las organizaciones y todo el que tiene un familiar, un amigo, un vecino o se interesa por la causa, porque no necesariamente dentro del autismo tenemos personas que tengan un familiar con autismo. Hay muchas personas que de buen corazón se llenan de amor, se llenan de misericordia, de ese mandamiento que Dios le da a ellos, esa indicación de servir al prójimo, y se accionan ellos mismos, se computa, como dice la gente de la calle, y se ponen para eso, y tú lo ves en todas las conferencias, en todas las actividades, en todos los núcleos de trabajo, colaborando, porque de la única manera que se puede llevar la discapacidad es colaborando, porque la discapacidad lamentablemente no se cura. Las discapacidades se muestra recuperación, se muestra avance, se muestra mejoría, pero por algo son discapacidades. Entonces, la parte psicológica, la parte cognitiva, la parte que donde está mayormente la discapacidad o donde se localiza, porque en el caso del autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta de diferentes formas, tiene diferentes causas, pero cuando a ti te dicen eso, tú dices, bueno, ok, pero ¿con qué se cura eso, licenciado? Entonces ahí es que viene el fundazo, porque tú entonces tienes que explicarle a esa persona, o te lo dicen como en el caso mío, cuando nos dieron el agnóstico a mi familia, no, eso no se cura, eso es de por vida. Ahí es que esa pintura es dura, como decía el difunto Álvaro Albelo. Ahí es que esa pintura es dura. ¿Por qué la pintura es dura? Porque, pero yo no voy a vivir toda la vida. Pero yo tengo diabetes, pero yo tengo cáncer, pero yo estoy enfermo, acabo de perder el trabajo. Y usted me está diciendo a mí que mi hijo tiene una discapacidad que es de por vida. Entonces, uno como profesional, Cordero, en un momento que a veces uno no sabe ni qué decirle, porque ¿cómo yo puedo ponerle en la cabeza a ese padre o esa madre que su primer hijo, que su primera hija, que quizá el único hijo que han podido tener en 10 años buscando un niño, nació con una condición que no se cura, que se trabaja? Porque eso es lo que es el autismo y cualquier discapacidad. Mucho trabajo de los familiares, mucho trabajo de la comunidad, mucho trabajo de la sociedad en general. Entonces, cuando nosotros hablamos de autismo, hablamos de discapacidad, hablamos de depresión, hablamos de síndrome de Down, de todos los trastornos mentales, nosotros siempre pensamos en personas que están en una casa trancados, que están presos, que están recluidos, en muchos casos están amarrados, en un ambiente tétrico, en un ambiente con malos olores, en un ambiente de muchos ruidos incómodos. Pero también nosotros tenemos que pensar en esa familia que está cuidando a esa persona, en la persona misma, en la integridad de la persona, porque nosotros somos una sociedad y somos un mundo, Oriente y Occidente, se diferencian porque nosotros, los occidentales, la mayoría somos personas católicos, somos personas
Creyentes somos personas que predicamos todas las cosas que Dios nos enseñó a través de los mandamientos de la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos que la sociedad te habla a ti de inclusión educativa, te habla a ti de inclusión laboral, te habla a ti de inclusión por un tubo y 7 yardas, entonces tú te sientes confiado como padre. Cualquiera se siente confiado, así no es, Cordero. Mi colegio es inclusivo. Mi academia de música o de karate o de lo que sea es inclusiva. Pero a la hora que se lleva el paciente, que se lleva el niño, que se lleva la persona, te vienen con otra cosa. Te dicen a ti, bueno, mira, tú sabes que los casos son diferentes, no todos los casos son iguales. Lamentablemente existen instituciones que te los reciben. Ok, eso está bien, no hay ningún problema. Todos los que tenemos hijos con autismo hemos pasado por esa, Cordero. Todos los que tenemos hijos con autismo nos lo han rechazado, nos han dicho que no lo pueden tratar, que no lo pueden tener en el colegio porque quizás no tengan un espacio adecuado. Y yo te voy a decir la verdad. Yo como padre, a mí me duele eso porque uno se siente, ningún rechazo es bueno, pero me siento agradecido de que esas personas sean tan honestas y no me quieran coger nada más los cuartos y me pongan a pasar trabajo al niño. Porque lamentablemente eso es también una práctica que se da. Nosotros sabemos que existen personas que son de vocación y también personas que son comerciantes. Comerciantes de la fe, comerciantes del conocimiento, comerciantes de la salud mental. Entonces, estos espacios donde tenemos la oportunidad de compartir, que estamos comprometidos con la sociedad y también que la Fuerza Armada, a través de ADEOFA, de todas esas madres, que se sienten también comprometidas con sus hijos, con sus esposos, con la sociedad dominicana en general, damos esa respuesta, psicoeducamos, hablamos de prevención, hablamos de experiencias propias y experiencias que aprendemos y vamos recogiendo día a día en nuestro diario vivir. Y venimos aquí y lo compartimos porque, aunque mucha gente no lo entienda o no lo crea, a veces hasta una simple palabra basta, como dice la Biblia. Una simple palabra basta para sanar. Y eso es así. A veces tú estás con pensamientos, con tribulaciones, con 200,000 cosas en la cabeza, más la discapacidad de tu hijo. Entonces tú no sabes cómo reaccionar. A diario yo me encuentro con gente así, que a veces sin conocerlo, yo a veces estoy caminando. Y me pasó los otros días que yo estaba caminando y yo veo a un señor que él tiene un hijo que tiene síndrome de Down. Yo me acerco, mira, de fresco, Cordero, el tipo ni me saludó ni nada. Y yo fui, hablé, mire, discúlpeme, ese es su hijo, él tiene síndrome de Down. Mire, yo tengo un deber de yo hablar con usted. Y yo le expliqué muchísimas cosas, le hablé hasta de los chelitos, de que pueden ir a buscar al CONADI, de todo. ¿Por qué? Porque ese es mi deber, psicoeducar al ciudadano. Porque qué sé yo si ese hombre está sentado en ese parque sin un peso en los bolsillos y que quiere comprarle un desayuno a su hijo y no puede. Y no sabe que tiene esas herramientas a veces al alcance. Porque lamentablemente en los centros de salud, en los centros donde llevamos a nuestros hijos a tomar terapia, no te dicen esas cosas. Esa vaina no te la van a decir. No te van a decir eso. Porque cada sector de esta sociedad moderna está enfocado en su productividad, en su crecimiento propio. Yo tengo mi espacio y yo voy a ver cómo yo lo hago crecer. Ah, no, mira, yo no trabajo con eso. Entonces, ese sentimiento de individualismo muchas veces lo que hace es que desayuda. Pero en el caso de la discapacidad, nosotros los padres tenemos ese llamamiento. Yo te apuesto a ti, Cordero, y a todas las personas que nos ven y que nos siguen, que agradecemos estamos de eso y agradecidos estamos siempre, que ese papá se fue con otra mentalidad. Y ese hombre se fue computado, averiguar todo lo que yo le dije. Y a ver si es verdad, si es mentira. Pero hay que hablar, hay que ponerle la duda del conocimiento a la persona. Si usted tiene un hijo con discapacidad, si usted tiene un vecino con una discapacidad, y a veces usted tiene un conocimiento que su papá no sabe, ayúdelo. Acérquese a él, háblele que usted está colaborando con esa vida. Usted está colaborando con la comunidad porque usted está evitando de que ese joven en un futuro tenga una peor calidad de vida, incurre en drogas, incurre en vicio, en abuso físico, a veces hasta en la muerte, porque muchas de las personas que en las calles mueren, los chocan, le dan pedradas o a veces le dan palos o cualquier cosa,
a veces por respuesta que tiene la misma gente, porque dime tú, Cordero, que vaya tú ahí en la 27 con Núñez que te metan una pedra en el vidrio. Óyeme, papi, hay que pensarlo, hay que tener mucha, como dice Goleman, inteligencia emocional, mi hermano. Mire, yo no sé, varón, mire, Dios me tiene que iluminar porque de verdad, yo me tiraría al piso y me hincaría porque mire, qué fuerte, pero es muy difícil. Entonces, eso yo te lo digo a ti, nos reímos, pero aquí tenemos números, casos de choferes que le dan batazo a personas por roce de vehículos. Tuvimos uno hace menos de un mes, en Nagua. Hubo un joven que rozó a una persona y la persona se desmontó y le dio un batazo, que el cráneo ya, prácticamente esa persona no puede pararse, está en coma. Pero la persona reaccionó, no sabemos, pasó algo. Si nosotros psicoeducamos a la sociedad con los niveles de violencia, con todo, mira, habla con él, párate a ver, acuérdate que tú tienes un seguro full, búscale la vuelta, porque al final todo se va a quedar el carro, se va a quedar el motor. Pero ¿y tú? Es duro estar preso, es duro tú tener que privarte de la libertad y de llevar a veces el sustento a tu familia, porque todo el que anda en la calle, Cordero, anda trabajando. Oye, un chofer de carro público y un motoconcho, trabajadores, andaban trabajando. Entonces es el deber de nosotros, los psicólogos, los educadores, los vecinos, titirimundati, como dice Voz Populi, meterse siempre en esos temas. Porque un niño, un adolescente, un joven o un adulto, dentro de cualquier discapacidad, que nosotros sirvamos de canal para que alcance algún beneficio, sea una comida, un pasaje. Yo he conocido casos que hay personas que son muy pudientes a veces en el barrio, que dicen, mira, yo le voy a pagar 2 terapias. ¿Tú vas cuántas veces tú vas a la semana? Tú vas 3 veces, yo te voy a pagar 2, búscate la otra. Y uno va más cómodo, Cordero. Si de 3,000 pesos o de 6,000 vamos a poner, te van a regalar 4, óyeme, 2 se buscan hasta pidiendo, porque nosotros los padres siempre lo hemos recibido aquí en todos lados, a veces tenemos hasta que pedir, porque la discapacidad y el autismo es una discapacidad que de por vida, que no se cura, que se mejora con las terapias, que el niño va a ser adolescente y después será un joven y todo es a terapia limpia. Pero esa terapia tiene un costo que lamentablemente, bueno, tenemos una llamadita. Muchas gracias también por llamar a nuestro radio oyente. Cabe destacar que nosotros tenemos aquí el número de la cabina, y es muy importante, si usted quiere llamar también, que llame. Nosotros tenemos aquí el número que es 809-200-3141. 809-200-3141. Le prometo que no se me va a olvidar. 809-200-3141. Puede llamar a nuestra cabina aquí en tiempo real, IFA 106.9. La voz de las Fuerzas Armadas. A mí me da un orgullo estar aquí compartiendo con ustedes. Llamen, por favor, que es muy importante escuchar sus opiniones. Nosotros hablamos de la discapacidad, hablamos del autismo. ¿Hay alguien que quiere participar? Por favor, buenas noches, gracias por llamar a La Voz del Autismo. Está hablando con Rafael Soto. Sí, de este lado Rafael Alfonseca, de la zona oriental. Oh, qué bien, mi tocayo, bienvenido, comparta. Sí, sí. Bendiciones, no, estoy escuchando claramente los temas que se han tocado y habemos personas que muchas veces no tenemos esa sensibilidad para tratar a los demás, más a esa persona con alguna discapacidad. Por ejemplo, lo que andamos transitando en la vía pública, no respetamos las señalizaciones y no tenemos esa gran cortesía para ser bondadosos, ¿me entiendes? Hoy en día, lamentablemente, andar en la vía pública aquí se ha convertido en una selva de cemento, lamentablemente, que no debería de ser así. Esa es mi opinión. Gracias, tocayo. Esas son las llamadas que uno le llegan al alma porque él es transportista, quizá taxista, quizá chofer, él anda en la calle. Eso quiere decir que puede ser un hombre rudo, porque todo lo que andamos en la calle de un momento a otro nos convertimos en rudo, porque no es fácil a veces las situaciones que se presentan por el mismo a veces desconocimiento de las leyes de tránsito y como él reconoce y le da importancia a la humildad, a la bondad y al respeto de las señalizaciones. Las señalizaciones son muy importantes.
no debemos ignorar los límites de velocidad en ciertas zonas, porque a veces, mira, a veces voy yo por el malecón, que es una de las rutas que yo más frecuento usar, y a veces de la nada te sale una gente. O sea, por el carril de la izquierda que tú vas a 60, a veces va gente a 80, 100 y pico, y de la nada te sale una gente, sin mirar ni siquiera, y tú dices, Dios mío, pero ¿y cómo es esto? El que maneja tiene que tener muchísimo sentido. Dicen que son 5, 0, 7, tiene que tener 20. Y encomendarse a Dios, porque a veces uno no sabe por dónde que los carros se meten. Pero de eso que se trata. Mire cómo el señor Rafael llamó y cómo ya él se psicoeducó, cómo él se reprogramó, cómo él entendió el mensaje. Y de eso que se trata, mira, Cordero, con que ya ese señor se llevara ese mensaje, ya nuestra misión aquí logró el éxito. Porque una persona, un conductor que reconozca las señales de tránsito, que reconozca la bondad, que reconozca la bondad ante los discapacitados, porque te voy a decir algo, la realidad supera la ficción. Todos mis temas son sobre la realidad mayormente. Y cuando hablamos de que la realidad supera la ficción, las personas con discapacidad sufren mucho en la calle. Sufren mucho en la calle y son discriminados, a veces no lo mandan no lo quieren montar, no lo quieren atender, que tienen que pagar los pasajes. Entonces encontrarse con personas conscientes, porque él dice, y es la verdad, que se comportan como indiferentes, pero mi hermano en algún momento le toca. Hay mucha gente que queda cojo, que la diabetes le hace que le corten las piernas, que entran en discapacidades que ellos en su vida se imaginaron tener. Entonces depende mucho de cómo usted se comporte en su modo a vivir. Y usted no tiene que tener educación, a veces usted no tiene que tener grado, usted no tiene que ir a una universidad. Eso se lo da Dios, eso se lo da la comunidad. Eso se lo da, eso se lo da la formación. Tenemos otra llamada. Muchísimas gracias a las personas que están llamando. Sí, buenas noches. Gracias por llamar a La Voz del Autismo. Está hablando con el licenciado Rafael Soto. Hola Rafael, buenas noches, bendiciones. Muchísimas gracias, igual para ti, hermano. Yo quiero hacer mi nombre anónimo porque, bueno, te tengo un par de testimonios. Yo soy discapacitado, soy no vidente, ¿no? Te voy a pedir de corazón que sea breve, porque tú sabes que esto es radio y nosotros sí, aquí tenemos poco tiempo, entonces yo no quisiera cortarte, pero por favor tu testimonio y lo que vas a decir es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Mira, los otros días yo andaba iba para la zona de Herrera y entonces a bordo un chofer. Fulano, va para tal parte. Entonces, noto que el chofer está un poquito refunfuñando por el camino. Y, o sea, él me dice que va a una parte, yo voy un poquito más retirado de donde él iba. Y parece que hubo una persona ahí que me estaba defendiendo y gracias a Dios el chofer me pudo, pero había como esa refunfuñadera en el camino. Y eso también nos pasa a nosotros los discapacitados. Pero también el otro testimonio que te quiero contar es que aquí se habla muchas veces de inclusión, de educación inclusiva. A mí me pasó, yo terminé el bachiller hace menos de un lustro, más o menos. Pero cuando yo fui a comenzar el bachiller en esa entidad, gracias a Dios, que me tuve que auxiliar de una maestra que me conocía y me pude inscribir porque la mayoría de maestros no querían inscribirme en la escuela. Gracias a Dios pude ganarme mi espacio y pude terminar allí mi bachiller. Pero te cuento que con excepción del tercero, pues yo me inscribí desde el primero, con excepción desde el tercero, yo tuve mis problemas en los cursos mayormente, incluyendo un malentendido que tuve en el cuarto, por razones de un malentendido que se quiso provocar, no sé. Entonces, a veces se habla de educación inclusiva, pero como que a veces no es tan real esa educación inclusiva, solamente como se pasa por abajito, por encimita, pero
no sé, o sea, hay que ver qué está pasando y en una sociedad cuando hay esos límites de la educación inclusiva, lamentablemente el camino es bastante difícil para nosotros los discapacitados. Te sigo escuchando, bendiciones, buenas noches. Para ti también te quiero decir y agradecer, de verdad. Espero algún día, si quieres volver a llamar, esas son las llamadas que a nosotros nos dan esperanza. Mis redes son licenciado Rafael Soto Cisneros, me puedes buscar en Google, en Instagram, en YouTube. Puedes buscar este programa que va a ser grabado, yo lo voy a subir. La voz del autismo, es muy importante estos testimonios, es muy importante que las personas nos compartan. Permíteme aclararte algo, mira, yo no estoy nombrado en el gobierno, lo primero, ni quisiera colaborar en el Estado, en alguna función que el Estado entienda que yo pueda serle útil y que le pueda servir a usted, a mi sociedad, a mi hijo con autismo, a mi tío con discapacidad, a mi vecino con discapacidad. Pero el Ministerio de Educación, en la persona de la licenciada Lucía Vázquez Espinola, que la considero una amiga, porque la vez que tuve la oportunidad de hablar con ella, de entrevistarla, ella me pareció una persona sincera. Ella es la encargada del Departamento de Educación Especial del MINER. Y se está haciendo un trabajo de integración, se están inaugurando aulas inclusivas que antes no se habían visto. Y no te lo digo yo de que por lamber ni por vaina de caer bien, sino porque nosotros, yo soy una persona que el que me conoce saben que yo soy muy objetivo y que yo me debo a la verdad porque yo soy guasdiano, porque yo estoy regido por un fuero de personas que me rodean, que son científicos, intelectuales, personas que queremos hacer que la sociedad cambie positivamente, muchas cosas que creemos que podemos aportar y me debo a la objetividad, yo no puedo inventar. Entonces, la señora Lucía Vázquez Espinola tiene una particularidad. Su hijo tiene autismo. Entonces, cuando nosotros tenemos gestores, tenemos administradores, tenemos gente que entiende por dónde el agua se le mete al coco porque le tocó con un hijo, entonces nosotros tenemos esperanza. La sociedad se ha vuelto inclusiva. No y sí, a la sociedad la hemos vuelto inclusiva a nosotros los padres, los cuidadores, los vecinos, las personas que alzan la voz a veces sin tener familiares con discapacidad, porque todos sabemos que existen sociedades virtuales de redes sociales donde todas las fundaciones, donde todo el mundo queda bien, donde todo el mundo es bonito, donde todo el mundo está lavado, donde yo estoy abrazando al cojo, donde yo estoy cruzando la mano con pero a la hora de la verdad, todo eso es buchi, pluma y bulto. Entonces, la sociedad está cansada de eso a raíz de que la sociedad se está llenando de personas con discapacidad, de que la salud mental se ha convertido en una prioridad y es tan así que nuestro presidente, el licenciado Luis Abinader, ha destinado parte del presupuesto del 2026 a la salud mental. Entonces, se está avanzando, no como nosotros queremos, no como los discapacitados quieren, porque nosotros queremos que nos resuelvan y rápido, porque nosotros entendemos lo que tenemos padres con hijos con autismo, que en cualquier momento esta vaina se acaba, de que la vida es un ciclo, de que todos nacemos, nos reproducimos y en algún momento nos vamos a morir. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que nuestros hijos, la casa no se la van a quitar, de que no va a aparecer un pendejo y lo va a engañar? ¿Qué seguridad nos da el Estado? ¿Qué seguridad nos dan las instituciones? Entonces, somos nosotros los que tenemos que, en vez de estarnos quejando, colaborar con las instituciones, colaborar con las ONG. Si usted es psicólogo y usted se está graduando, usted no está trabajando, métase en una ONG, métase en una fundación de su barrio, pregunte para que yo soy útil. No se quede esperando que lo van a llamar para nombrarlo en una prestigiosa empresa o en un hospital de cuarto nivel y le van a dar un sueldo grandísimo. Comience a trabajar. Yo me gradué hace como 5 años y de la psicología yo he visto poco dinero, pero tengo la gran satisfacción de todo el conocimiento y que Dios me ha dado la oportunidad de estar incluso en los medios, porque yo elegí formarme, yo elegí servir a la sociedad, yo elegí ser un dominicano comprometido con los demás. ¿Por qué? Porque si tú tienes el discernimiento y Dios te dio la poca o la mucha capacidad de entender ciertas cosas que el hermano tuyo, que el primo tuyo o el vecino no lo entendió, enséñaselo. Mira cómo el joven dice
que uno de los choferes se encojonó, seguramente dijo, cónchole, deje de estar jodiendo con ese loco, deje de estar jodiendo con ese hombre. Tú no ves que ese hombre está enfermo, porque esas son las cosas que nosotros escuchamos en la calle. No es más de ahí. Y yo no lo culpo de que él quiera mantener su anonimato porque quiere resguardar su integridad física, porque quizá le da vergüenza. Pero su aporte es muy valioso. Su aporte motiva a esa persona que está escuchando o que nos va a escuchar o que nos va a ver a través de las redes sociales una cultura de sensibilización, una cultura de amor al vecino, una cultura de entender al otro. Nosotros debemos que cambiar esa agresividad. Si usted es agresivo, métase por una finca a sembrar plátano o a cortar yuca a ver si de verdad usted es un guapón. No descargue a veces con el discapacitado o métase una construcción a cargar blog, a trabajar en la construcción para que queme esa energía o en el gimnasio a levantar pesas. A veces nosotros, los seres humanos, y eso está muy ligado a los procesos de evolución, de crecimiento, tanto cerebral como física del hombre a través de los años y de las eras. Esa agresividad nosotros tenemos que dejarla. Tenemos que aprender a que ayudar al discapacitado, más que una obligación, es un mandato divino. Porque nos damos en el pecho en la iglesia los domingos de que yo confieso, que yo creo en Dios y todo eso. Y entonces cuando salimos de ahí ignoramos a todo el que está alrededor. Ya yo estoy salvo, ya yo confesé, ya yo comulgué y que se vaya todo el mundo ya porque yo sí estoy salvo. Entonces tenemos que ser buenos cristianos y entender a los demás. La gente está llamando, los teléfonos están calientes. Tenemos por aquí nuestra última intervención de la noche. Buenas noches, está hablando en La Voz del Autismo. Habla con Rafael. Sí, yo soy la persona que llamó hace un instante, el joven. Gracias, muchísimas gracias. Sí, yo para colaborarte con los días de que nosotros también debemos de aportar, debemos de hacer nuestro aporte a la sociedad. Por ejemplo, yo fui líder comunitario por más de década y media. Estuve participando en más del 80% de las organizaciones de mi comunidad y hoy puedo decirle, modestia y aparte, que ya estoy a punto de conseguir, ahora el 31, Dios mediante, me voy a examinar de la Comisión de Espectáculos Públicos. O sea, estoy a punto de conseguir mi carnet como locutor. Y eso que tú dices de aportar a la sociedad, yo diría que eso más que aportar a la sociedad, incluso nos hace un bien, porque sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos cosa, eso uno va adquiriendo conocimientos. Y decía un pensador por ahí que el que no demuestra lo que sabe, no sabe nada. Si no hubiese sido así, yo no sé quizás cuán difícil me hubiera hecho para llegar hasta la posición en la que estoy, que no es una posición de millonario, no, pero sí vamos a decir que es una posición en la que poco a poco me he ido ganando mi espacio alrededor de mi entorno social. Muchas gracias, querido. Para ti un abrazo de corazón a corazón de parte del licenciado Manuel Cordero y de todo el equipo de La Voz del Autismo. Es de verdad un placer para nosotros. Muchísimas gracias que compartan sus experiencias. Suscríbanse a nuestro canal. Quiero dar una información muy importante, que es importantísimo esto. Es para mí un placer y un privilegio, un gran honor poder compartir con ustedes este sábado a las 10 de la mañana por este mismo medio. 106.9, 102.7, también se estará subiendo a las diferentes plataformas, a mis plataformas, en el programa institucional Hacia una cultura de defensa de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Es una respuesta también del Ministerio de Defensa, de tantas respuestas que tiene de intelectuales, de personas que están al servicio de la nación, al servicio del ejército, al servicio de las Fuerzas Armadas, estratégicos, capacitados intelectuales, como es el caso del licenciado Manuel Cordero, que aquí me acompaña, modestia aparte. Me siento siempre muy orgulloso de poder estar a su lado. Es una respuesta que se le da a la sociedad de psicoeducar, de educar, y estaré yo hablando sobre el tema de salud mental, porque
El 10 de este mes, es el Día de la Salud Mental y es muy importante de que siempre hablemos de eso. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, La Voz del Autismo en YouTube, La Voz del Autismo en Instagram, y muchísimas gracias de verdad. Esto ha sido todo por esta noche. Me siento muy feliz a todas las personas que llamaron y vuelvan a llamar.